No manches. ¡A la bestia! ¡Corre, Lega! ¡Corre, Lalo! La siguiente grabación pertenece a Antonio. Él se encontraba realizando una exploración urbana totalmente en vivo para compartirla con sus seguidores en TikTok. No se imaginaría que esa noche lograría captar algo que tanto a él como su audiencia le causaría escalofríos y pesadillas. Mira lo que se viene. No hay nadie. No me jodas, mi brother. No me jodas. De repente, en medio de la oscuridad, Antonio hace un recorrido con su cámara a uno de los nichos donde creyó haber escuchado algo. Al final de una de las escaleras del cementerio, nota una extraña presencia sombría y humanoide. La presencia era totalmente oscura, casi humana, y desapareció entre los nichos. Antonio toma valentía y sube rápidamente las escaleras para toparse de que esta figura había desaparecido. Pero esto no sería lo único, ya que minutos después se toparía con lo siguiente. Muy atentos. Estaban jugando con canicas. Mira justo aquí. Hola. 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 ¡Ah! 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 Hola. 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 Psíquico. Hola. Dios. Le subí el contraste. No eran personas. Hola. Al llegar a ese pasillo, voltea y detrás de él ve esta extraña figura que se le acerca poco a poco. Él, presa del pánico, comienza a retroceder poco a poco, temblando de miedo. En un punto, cae al suelo y se ve que es golpeado y arrastrado por algo que nosotros no podemos ver. Al entrar en sí, enfoca la cámara a todos lados y no hay rastro alguno de eso que lo atacó. Muchos en su live mencionan que quizás se haya topado con una entidad de bajo astral que se sintió perturbado por la presencia de este explorador. Afortunadamente, Antonio salió del cementerio y cerró directo, pero nos dejó estas increíbles imágenes que siguen causándole pesadillas. La siguiente grabación es de hace algunos años, pero en ella se logró captar lo que muchos piensan es un fantasma real. Ocurrió en un cementerio a plena luz del día en Argentina, mientras una persona se encontraba haciendo un recorrido por este cementerio visitando la tumba de unos familiares. Entre la arquitectura del cementerio y los mausoleos, logró captar algo realmente extraño. Presta atención a la grabación, a ver si lo puedes notar a la primera. Fantasma real captado en un cementerio. Amiga. ¿No viste estos ángeles? ¿No viste estos ángeles? Ay, qué miedo. Yo sé que te gustaban los ángeles, amigo, por eso te... La persona que graba menciona que a la amiga le gustaban los ángeles y por eso se encontraba grabando ese lado del cementerio. En la imagen podemos ver una extraña silueta humanoide traslúcida pasar al final del pasillo de los mausoleos.
La figura es realmente extraña y algunos piensan que podría tratarse de esa amiga que él menciona en la grabación, ya que piensan haber visto la figura de una mujer y otros creen que puede tratarse de un hombre. Pero ve la imagen cuantas veces quieras y dime en los comentarios qué es lo que piensas tú al respecto. La siguiente grabación es de un explorador mexicano que se adentró a un cementerio en la sección de niños. Aquí viviría un momento realmente estremecedor y algo conmovedor. Presta mucha atención a lo que sucede. Para este punto, te pido que apagues las luces de tu habitación y subas el volumen de tu televisor o dispositivo móvil. Y si es posible, usa audífonos, ya que fueron registradas muchas psicofonías. Me abandonaron. Siento que se escuchó en la pila. Se escucha aquí. No voy a hacer que esto tres. Señor mío y Dios mío, tú que eres el creador y el protector de la vida, y que sabes el momento en el cual tus hijos deberemos ir a tu lado, para vivir en el reino de los cielos y recibir la vida eterna. Hoy vengo a pedirte por las almas inocentes de todos los niños que llamaste a tu lado, que cuides su espíritu hasta que estén contigo. No dejes que esas pobres almas caigan en desgracia y que su inocencia y corazón puro llegue hasta ti. Oh Señor, tus caminos son misteriosos, pero estoy seguro que son perfectos. Tú lo sabes todo y sabes por qué te los llevaste. Pero ahora que no están, solo tú puedes cuidarlos. Te pido que estén para siempre y por siempre entre tus amorosos brazos. Al principio, el hombre escucha una voz sutil de un niño que dice: "Se escucha aquí". Él inmediatamente se dirige a uno de los nichos donde cree haber escuchado esa voz y realiza una oración para el descanso de estas almas en pena. Pero más adelante ocurriría lo siguiente. Pero busco a mi mami, dijo. O quiero a mi mami. No manches. Ahora es de este lado. Ahorita la vuelvo a leer. Pongan ojo, Chicharo, por favor. Mami, busco a mi mami. ¿Cómo se llama tu mami? ¿Quieres que te ayude? ¿Cómo? Lucía. Nuevamente logró escuchar la voz de un niño que decía que quería a su mamá. Él, nervioso, le pregunta cómo se llamaba su madre y este le responde segundos después: Lucía. En un punto de la investigación, del otro lado de los nichos, él lograría captar la presencia de una niña. Ahí está, miren. Ahí estaba. ¿Cómo es que se mueve tan rápido? Mírenla. No manches. No manches, la cara no se le ve. La cara no se le ve. Es una niña y trae colitas. Aquí está. Hola.
No se le ve la cara. No se le ve la cara, literal. Temblando, hijo del... Al fondo, en la oscuridad de aquellas tumbas, este explorador logró captar la presencia de lo que él menciona era una niña. Al hacer zoom, ve que no se le puede apreciar la cara, algo que lo pone muy nervioso e inmediatamente se acerca a inspeccionar el lugar para llevarse la sorpresa de que esa aparición había desaparecido. Ya se ve como si se moviera algo. A ver, espérame. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. No manches, no manches. Ven, espérame, no te vayas, para que no vayas con el señor malo. ¿Dónde está tu mamá? ¿Vamos a buscarla? No se le ve sombra, miren. Tengo la luz hacia ella y no se le ve sombra, no se le ve nada. ¿Ven? Ya puse el zoom. Por eso mejor me esperé a lo que ustedes me dijeran. Hay un señor malo, dice. ¿Qué fue eso? Sácate la chinga. Perdón, a la fregada. Escuché aquí algo. No, sácate a bañar. Me escuché algo feo. Cada vez más, este hombre se adentraba a las profundidades de este cementerio. Llegó un momento a lograr captar una vez más la presencia de esta niña, y esta no tenía sombra, y comenzó a saltar y decirle que había un señor malo. Él tomó valentía y se acercó poco a poco donde estaba esta niña, que había desaparecido ante su vista, y fue pues cuando escuchó un extraño gruñido profundo que lo puso muy nervioso y tuvo que cerrar el directo y salir del cementerio. Muchos de sus seguidores mencionaron que eso que logró captar no era una niña, sino una entidad de bajo astral, e incluso mencionaron que podría tratarse de un demonio que quería engañarlo para poseerlo. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Acaso estamos ante la presencia de un fantasma de un niño? ¿O se trata de algo mucho peor? Házmelo saber en la caja de comentarios. Nuestro amigo Munra-Blogs se adentraría a un cementerio a altas horas de la noche para hacer una investigación paranormal totalmente en vivo. Esta es una de las investigaciones más aterradoras y sorprendentes que ha captado en los últimos años, por lo que te pido discreción y prestes mucha atención a lo que fue captado en video. Aquí ando, amigos, aquí ando, saludos a todos. Tírenme para ir a compartir 6,000 compartidas, 6,000 compartidas. Quien guste apoyar con sus donaciones de estrellas se los voy a agradecer muchísimo. Vamos a reventarla, amigos. Vamos a reventarla en un cementerio que venimos a buscar lo paranormal, a ver si lo encontramos. Espero no encontrarme nada de sorpresa, pero pues vamos a ver qué es lo que encontramos esta noche. Saludos a todos, bendiciones. Vamos a reventarla, amigos. Faltan 300 compartidas para el reto, pero pues bueno, vamos a darle. A todo ser, toda entidad, todo espíritu que se encuentre en este lugar, en este espacio, yo les pido que esta noche se manifiesten a través de ruidos, golpes, lamentos. Quiero escucharlos, quiero verlos. Quiero sentir que están cerca de mí.
Quiero que se acerquen. Si necesitan alguna ayuda, que yo se las pueda brindar. Ay, güey. Había un hombre parado aquí. Vi la silueta de un hombre aquí. Poco a poco se adentraría a este cementerio, y mientras mencionaba si había alguna entidad o alguien dentro del cementerio, dice haber visto en 2 ocasiones la silueta de un hombre. Poco a poco se fue adentrando más al oscuro cementerio y se topó con lo siguiente. Si necesitan algún tipo de ayuda, quiero que me lo hagan saber de alguna manera. A la madre. Amigos, van 2 veces que veo silueta de hombre. Ahorita la vi aquí y ahorita la vi allá. Ahí. Vamos a darle, vamos a darle. Hola. Hola. ¿Se escucha algo? Hola. ¿Están llorando? ¿Quién llora? Están llorando, amigos. De repente, escucha llorar a una persona entre las tumbas. Se acerca para ver de qué se trata. ¿Quién llora? ¿Quién está llorando? ¿Hola? ¿Quién llora? Ah, cabrón. Ah, cabrón. Amigos, está un vato ahí. Está llorando. Está llorando, amigos. Está llorando. No sé qué, amigos, no sé si este vato pisteando. No sé qué rollo, si será buena idea que me acerque o no. Pero yo creo que me voy a acercar porque está llorando. Está llorando. Es un morro, De hecho no sé. Está llorando, amigos. Está llorando, Está llorando. Sí. Y es un morro. No está ni o sea, no se ve tan mayor. No sé, me voy a acercar, amigos, Me voy a acercar. Buenas noches. Amigo. 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 ¿Lo puedo ayudar? ¿Necesita ayuda? ¿Necesita ayuda? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo? ¿No tienes tu luz? ¿Se te perdió una lámpara o qué onda, loco? ¿No encuentras tu luz? ¿Cómo? ¿No puedes salir de aquí? ¿Pero qué? ¿Se te perdió una lámpara, algo, loco, o qué? Vengo a buscar mi tumba, una tumba donde tengo que estar. ¿Andas buscando una tumba? Munra, por educación, decidió no enfocar directamente a esta persona, solamente lo interrogó ya que se encontraba en total oscuridad en este cementerio llorando, pero nada lo prepararía para lo siguiente. ¿Cómo está la...? Pero ya no llores, loco, tranquilízate. Yo te ayudo. Yo te ayudo. No encuentro mi moto, loco. ¿No encuentras qué? No encuentro mi moto, loco. ¿No encuentras tu moto? No, ¿Cómo que no encuentras tu moto? Tiene una
una moto, tu tumba. Ahí estoy yo, loco. ¡Ah! ¡A la bestia! ¡Ah, su puta madre! ¡A la! No mames, no mames, no mames. Espérenme, amigos, espérenme. ¡Ah, la mamada! Uy. Espérenme. No mames, díganme que no es cierto. No mames. Díganme que vieron. No seas mamón. No mames. Díganme que vieron esa bruma. Y díganme que escucharon lo que dijo al último. De un momento a otro, mientras hablaba con este hombre, voltea la cámara y ve cómo desaparece ante sus ojos en una extraña bruma. Él queda tan impactado que le pregunta a su chat en directo si lograron ver y escuchar lo que dijo el hombre antes de desaparecer. Hemos analizado el video con mucha cautela, pasándolo por distintos filtros y no encontramos ninguna explicación. Si esto es un montaje, quisiera saber cómo lo hicieron, ya que esto estaba siendo transmitido totalmente en vivo y no hay cortes ni edición que podamos ver para decir que esto es un montaje. ¿Crees tú que Munra esa noche se logró topar con lo desconocido en este cementerio? Un grupo de investigadores paranormales se adentraría a un cementerio en México a altas horas de la noche. Aquí llegarían a la zona de los niños, sin imaginarse que lograrían captar algo realmente escalofriante. Presta mucha atención a lo que fue captado. ¡Uy! ¿Qué te asusta, niña? No dices que me asusta. Es que tus juegos me dan miedo, pequeña. A ver si nos podemos comunicar con ella, a los niños. Cuando se manifiestan, hay que hablarles de una manera tierna, de una manera suave. Y hay que llevarles la idea de lo que ellos están haciendo para podernos comunicar y así también detectar si es un demonio lo que está aquí en este lugar. Así no se pasar por un niño. No sé, pero ando muy sensible, no ven así, güey. Ando muy sensible, güey. De hecho, ahora como que quiere llorar, Neta, güey, porque me da miedo, güey, que llegue a pasar algo, güey. O sea, Oye, yo lo siento. Muchos niños, están gritando muchos niños. Uy. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Son muchos niños que se están escuchando, muchísimos niños. Uy, No le entendí qué dijo. ¿qué si te olvidaste de mí? No me he olvidado de ti, pequeña, aquí estoy. Aquí estoy, mi amor. Ya está hablando, güey, ya está Vine a hablando, verte. güey, no Me dieron mames. ganas de llorar. No mames, está hablando, güey, ya está hablando. No. Acá, allá, No. allá. ¿Qué pasó? Al fondo pasó. Mira, va corriendo, no seas mamón, va corriendo, güey. Corre, Aleja, corre, Lalo. Sara, ahí va, moviente. Va corriendo la niña, hay que salvarla, güey. Derecho, más para la derecha, por su tumba. Algo me llamó para allá. Oye, va. Va corriendo, no mames. Va corriendo. Sí, güey, va corriendo, güey. Se ve súper chiquita, güey, va gritando, güey. Pero desaparece, güey. Niña. Por aquí fue, güey, por aquí fue. Ay, Alejandra. Mira la niña. Alejandra. Está brincando, está jugando. Niña. Se metió una toma. Va brincando la niña. Va jugando la niña, no manches. La acabamos de ver, amigos. ¡Ey! La niña estaba aquí. No sé, mamón, aquí estaba la niña, güey. Aquí estaba brincando, güey, te lo juro. Sí, güey. No, aquí estaba, güey, te lo juro, güey. ¿Qué hago, Sara? ¿Él va a venir? ¿Quién va a venir? No mames, güey. Ya la abriste, Lalo, síguela. No puedo terminar así, güey. Aquí estoy, ¿dónde estás? Ay, cabrón, mira. Güey, La niña, no puedo güey. soltar la ouija, güey, no puedo soltar la ouija. No, sigue. ¿Dónde está? ¿Y la risa esa fue qué? Mira. Mira, Sara, se metió ahí.
Podemos ver que en varias ocasiones se logran escuchar voces de niños e incluso los exploradores comenzaron a ver la manifestación de una niña que iba corriendo, adentrándolos cada vez más a la parte más oscura del cementerio. Lo curioso de todo esto es que fue transmitido totalmente en vivo e incluso quienes vieron esto piensan que no se trata de un fantasma de una niña, sino de algo mucho peor. Un demonio de bajo astral que quiso engañarlos para atraerlos a las profundidades de este cementerio y poder poseerlos. Únete a la comunidad de WhatsApp. Allí encontrarás contenido exclusivo. El link está en la descripción y primer comentario fijado de este video. Este video fue subido hace más de 9 años por unos jóvenes en Estados Unidos, quienes se encontraban haciendo una exploración en un cementerio de su localidad. El clip es realmente corto, pero quiero que prestes mucha atención a lo que ellos pudieron captar esa noche, ya que esto les cambiaría la vida para siempre. Slow down, Tim. Oh, no, seriously don't. Here I am. You reckon I can hit a grave? I don't, man. I reckon I can. En un punto, el chico se queja de que algo lo mordió el cuello, pero antes se pudo ver una extraña silueta humanoide detrás de una de las tumbas, para segundos después de que el chico se quejara, ver una pequeña polilla pasar muy rápido a una velocidad increíble por el lente de la cámara. Si nos fijamos bien y ponemos algunos filtros, vemos que esto tiene una apariencia extraña, no es humana, por lo que no sabemos qué podría ser. Días después del hecho, ellos subieron un segundo video analizando el hecho que ocurrió en el cementerio. Oh, dude, it looks bad. Really? Yeah. Does it hurt? No, it's fine. Really? It looks like it hurts. Doesn't. You said it hurt before. It don't. Alright, so we just got back from the graveyard, right? And Tim's been bitten by some weird bug or something. Have you found it on the video yet? En el video se puede ver al chico mostrando una pequeña herida como una quemada o un mordisco de un animal. Él menciona que le arde y no sabe qué fue lo que le picó. Analizando el video menciona que podría tratarse de un hada o alguna entidad desconocida. También mencionan algunos de los comentarios que eso era un skinwalker, un cambiaformas, ya que al principio del video se ve una forma humanoide y después algo parecido a una libélula. Pero ve el video cuantas veces quieras y dime qué es lo que piensas tú en la caja de comentarios. Y recuerda que si te gusta mi contenido, no olvides de compartirlo y dejarme un buen like.
Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta de los videos jueves y domingos. Mis redes y mi WhatsApp están abajo en la descripción y en el primer comentario fijado de este video. Te invito a disfrutar de este video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.